Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal correspondiente al 28 de marzo del 2023. Se encuentran con nosotros aquí en el Presidium, nos acompaña el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Un aplauso, por favor. Desde el estado de Veracruz nos acompaña el compañero Miguel Bravo Guerra. De aquí de la Alcaldía Coyoacán nos acompaña un compañero líder juvenil, Michel Mariano García Murillo. Del Estado de México nos acompaña nuestra dirigente del MNE de esa entidad, Celina Trujillo. También del Estado de México, pero del municipio de Coacalco de Berriozábal, el compañero dirigente Felipe Fernández. Nos acompaña nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También nos acompaña nuestra compañera Génova Verónica Peralta, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Nos acompaña el doctor José Antonio Foronda. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien nos va a hablar sobre las minusvalías de las Afores del 2022 y la quiebra de FAMSA. Adelante, compañero. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar de 2 temas nacionales. Uno es justamente la quiebra de FAMSA. FAMSA, bueno, es un grupo que se originó en Monterrey, básicamente en el sector minorista, en línea blanca, electrónica. Se originó en Monterrey, Nuevo León concretamente, esto en el año de 1970. Su fundador, el señor Humberto Garza González, falleció de 93 años, justo hace 3 años de ello. De 1927 a 2020 fue su vida. Y bueno, en 1979 surge FAMSA como corporación en Monterrey, comercializando básicamente muebles, artículos electrónicos y línea blanca. Pasa el tiempo y en 2001 se extiende a Estados Unidos con la apertura de una tienda en California. Al avanzar del tiempo, de 2006 inicia operaciones en México en la Bolsa Mexicana de Valores. Para el año 2007 se crea el banco FAMSA, que ofrece servicios de financiamiento y de ahorro. Para el año 2020 la Comisión Nacional Bancaria le revoca su licencia como banco FAMSA, sin embargo sigue su venta de línea electrónica y muebles. Para el año 2021, Grupo FAMSA, como grupo en conjunto, ingresa conjunto a concurso mercantil por falta de liquidez. En el año 2022 sale, pero cumple, por quedar sin liquidez, cumple sus compromisos de pago y justo para este año queda al borde de la quiebra en diciembre, cerrando 99 sucursales, pero sigue operando con 66 para enero de este año. Finalmente, el próximo 31, viernes 31 de marzo, cierra su sucursal icónica que está en el centro de Monterrey, y casualmente cerrando esa tienda fue la primera que abrió, y el siguiente paso es la quiebra de la empresa, una empresa mexicana que tristemente pues cierra sus puertas. Y bueno, pues así es la vida. Después de 50 años y el fallecimiento del fundador, muere esta empresa y pues ya no veremos el grupo FAMSA. Quizás la absorba algún otro grupo, no sabemos,
pero bueno, así es ese tema. El siguiente tema que les quiero comentar es sobre la minusvalía de las afores, que de pronto todo el mundo que tenemos un estado de cuenta afore, si comparamos diciembre, enero del año pasado, vemos que hubo una disminución y esa parte se le llama minusvalía. Si bien en este país hoy vemos que el dólar se ha mantenido, digamos, estable, no ha pasado lo mismo con las afores. Dicho en otras palabras, esa afore es dinero pues, de los trabajadores, es ahorro de muchos años de trabajo, y justo este año 2022 fue uno de los peores para las afores, uno de los peores hablando de desempeño como inversión. Y bueno, ¿ahí qué pasó con el dinero de los trabajadores? La razón, así como la quiebra del banco en Estados Unidos, Silicon Valley Bank, hubo un incremento en las tasas de interés que aplicaron los bancos para controlar la inflación. Recordemos que la inflación del año anterior pues no se había visto en varios años, ¿no? Entonces las 10 administradoras que conforman al mercado mexicano registraron en el año 2022 una minusvalía por 215,000 millones de pesos. Aquí es una cantidad muy importante si consideramos que se trata de ahorros de muchos años de trabajo y que las gentes que los cuidan pues deberían cuidarlos mejor o por lo menos conservarlos. Este monto histórico de minusvalía simplemente contrastó con los 3 años anteriores y consecutivos, 2019, 2020 y 2021, que hubo ganancias. ¿Qué es una minusvalía? Bueno, técnicamente una minusvalía se le llama una pérdida transitoria de dinero y esto se ve reflejado en nuestra cuenta individual. Los expertos dicen es una minusvalía, está en tu estado de cuenta y se hace pérdida cuando tomes tu dinero, es decir, al momento de que te retires o te jubiles. Pues sí, pero si es una minusvalía, los que estamos más cerca del retiro, pues nos iremos con pérdida, ¿no? Entonces, en cualquier estado de cuenta de la Afore se aprecia, si hacemos un comparativo de enero a diciembre, se observa, además de la minusvalía, que las Afores cobraron comisiones completas, es decir, para ellos no hubo ninguna penalización y pues bueno, como siempre los usuarios del producto cargamos con el pecado, ¿no? Esta información los medios lo manejan de manera muy discreta, pues bueno, porque les causa conflicto. Estas pérdidas fueron, aun cuando fueron más grandes que en el 2018 cuando se anunció la cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México, en Texcoco, pues bueno, pensemos en la razón más allá de por qué la minusvalía. Dicen los expertos, en el año 2022 la inflación mundial se incrementó a niveles que no se habían visto en décadas. Los bancos centrales, para control de inflación, subieron las tasas de interés pues, para poder contenerla. En el caso de México, agosto a septiembre fueron los meses con mayor inflación, por ahí del 8.7%. Esto contrasta con el alza de precios y bueno, el Banco de México subió la tasa de interés a niveles nunca antes vistos. Por esa razón las Afores vieron mayores minusvalías por ahí de septiembre del año 2022 con pérdidas arriba de 200,000 millones de pesos. Durante 2022 tuvimos incrementos consecutivos en México y Estados Unidos, que son básicamente los países donde se invierte en Afores. Es muy importante recordar que cuando el precio de los bonos tiene una relación inversa con su rendimiento, es decir, al aumentar las tasas de interés disminuye el precio de los bonos y esto afecta directamente a las Afores y por ello las minusvalías. Las minusvalías más altas deben observarse entre las personas jóvenes y ahí lo que nos dicen los expertos o los que manejan este tipo de dineros es que el tiempo se recupera, es decir, pareciera que el tiempo lo cura todo. La pregunta obligada es si habrá minusvalías en este año que nos ocupa, el 2023. La respuesta es sí, serán menores a las del año pasado y se estima, bueno, que sea menor por ahí de la mitad del año, no tan drástico como el año anterior, pero tampoco será muy jugoso como inversión. La CONSAR da un ordenamiento para evitar que las minusvalías impacten
y básicamente lo que hicieron fue evitar que haya traspasos entre cuentas de Afore, pues para evitar molestias. Aquí, como comentario final, en el octubre del año 22, el mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que hizo unos cambios en donde redujo el cobro de comisiones y la intermediación a las aportaciones patronales. Es decir, estas aportaciones se van a incrementar en el ánimo de mejorar. En palabras del presidente, no está satisfecho con el resultado del todo, pero bueno, se está valorando y esperemos que haya mejores, pues mejor augurio para este año, que se espera que sí. Y bueno, ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información de las Afores que genera mucha polémica. Ahora le cedemos el micrófono para una serie de invitaciones a nuestro compañero Michel García Murillo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michel Mariano García Murillo. Como saben, yo llevo lo de diversidad sexual para el MNE, bueno, por parte de los grupos. Estuvimos en el primer encuentro nacional de jóvenes y pues ahorita estamos trabajando en la delegación Coyoacán con otra asociación civil que se llama Súmate Más. Estamos organizando varios eventos. Uno es el bazar de LGBTI y grupos vulnerados, que son afroamericanos, son personas que son segregados por la sociedad, personas LGBT, discapacitados, migrantes, y pues solo es para hacerle una gran invitación. El día 31 de marzo y el 1 de abril, de 10 a 5 de la tarde en Alameda del Sur, Coyoacán, Canal de Miramontes y Canal de las Bombas. Ese es uno. Y el otro, bueno, ustedes saben que pues en Coyoacán hay mucha denigración en contra de la diversidad sexual y estamos haciendo algo para unir a los chicos y estamos organizando un evento que es de inclusión, que es con la dinámica de ponte en el lugar del otro. Los chicos heterosexuales se visten de mujer y las chicas heterosexuales se visten de hombre. Esto es única dinámica para poder incluirlos más en nuestro grupito, y pues este evento se va a llevar a cabo el 1 de abril en la sala de armas en Ixtacalco, y va a ser en un horario de 7 de la noche a 2 de la mañana. Todos los grupos pueden ingresar. Cualquier cosa, pues mi compañera Maite tiene mi celular y se los puede hacer llegar a sus chicos, a sus jóvenes. No hay discriminación, todos entran. Bueno, sin más por qué decir, gracias. Muchas gracias, Michel, por esta invitación. Y para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Miguel Bravo Guerra. Sí, buenas noches. Mi nombre es Miguel Bravo Guerra, soy del hermoso estado de Veracruz, sobre todo la Huasteca. Actualmente estamos trabajando nosotros, digo nosotros porque somos un grupo que trabaja con los nahuas, tepehuas, otomíes, huastecos y sobre todo también de la zona de lo que es el Tajín. En la actualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos coordinándonos con todos estos grupos vulnerables. Digo grupos vulnerables porque muchos de ellos, a pesar de los programas que están implementándose, han sido abandonados. No todos entran a los programas porque nada más los que entran a los programas son los que están muy cerca a las familias. Todo esto que siempre ha dicho el señor presidente, de que las oligarquías, las plutocracias, todo este tipo de situaciones que no queremos que se den, sobre todo las familias, ¿verdad? Se siguen apoderando de los proyectos. Y pues nosotros entramos, digamos, a una zona paralela para estarlos apoyando, sobre todo a estos grupos indígenas, porque saben que no tienen otra cosa más que ofrecer trabajo. Ellos no piden trabajo, ellos ofrecen trabajo lo que tienen en sus comunidades, y por eso estamos nosotros trabajando.
Aquí cabe mencionar que también pues le doy gracias a Noé Flores, que a través de él hemos tenido el contacto y hemos trabajado nosotros paralelamente al movimiento por la esperanza desde hace unos ayeres. La cuestión de que por cuestiones de enfermedad de un servidor y por cuestiones también de la pandemia, pues no nos fuimos, nos hicimos un lado nada más para que pasara todo este tipo de eventos. Pero aquí estamos nosotros, pues reciban un cordial saludo de todo este hermoso estado de Veracruz, al cual nosotros representamos o estamos con ellos, y el día que ustedes gusten viajar, estamos ahí esperándolos con los brazos abiertos. Hay muchas cosas que ofrecer y muchas cosas todavía que hacer por nuestros estados. No, ahorita estoy mencionando el estado de Veracruz, pero pues son todos los estados y nos unimos claramente a este tipo de trabajo, este tipo de proyecto, y estamos convencidos que esto no nada más es para ahorita o para que termine este año, para que termine el sexenio. Esto da para más, y agradezco también al maestro Bejarano que ahora sí, incondicionalmente pues nos ha ofrecido este apoyo. Pues muchas gracias y los esperamos en Veracruz con los brazos abiertos. Muchas gracias, compañero Miguel Bravo Guerra, y bienvenido. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Agradezco mucho el estar nuevamente con ustedes y comentarles solo algunos temas relevantes del Estado de México. Como todos ustedes seguramente siguen redes sociales, pero si no les informamos, el fin de semana llevamos a cabo asambleas del Movimiento Nacional por la Esperanza en ciertas regiones, en la región de las Pirámides, en Teotihuacán tuvimos una reunión con liderazgos y también con representantes RCs y RGs que van a participar en la siguiente elección, y fue una reunión de organización muy nutrida, muy importante. Por supuesto, saludamos y desde aquí le enviamos el agradecimiento por la organización a este evento al compañero Julio Sánchez Sánchez. Y posteriormente el día domingo tuvimos una asamblea muy importante, igual muy numerosa, pero sobre todo muy bien organizada por el compañero Felipe, que aquí está y que nos va a dar alguna información sobre eso. Y que de verdad pues hemos cerrado con broche de oro esta intercampaña como Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos llena de orgullo porque realmente el trabajo que nos han mostrado y nos han enseñado nuestros compañeros dirigentes nacionales pues ha sido bien importante, porque la organización, el movimiento se ve muy organizado, se ve con una línea política clara, y hemos estado haciendo nuestro máximo esfuerzo. Y comentarles, ya el día domingo se registró oficialmente nuestra compañera Delfina Gómez como candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, y es abanderada no solo de Morena, sino también del Verde y del PT. Y se hizo su registro pues como debía de ser, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. No todos pudimos asistir, pero sabemos que estamos participando y somos parte de este momento histórico en nuestro Estado de México. Y para eso, pues comentarles que el día 3 arranca oficialmente la campaña. Se está proponiendo 3 eventos, uno en Ecatepec, son arranques de campaña simultáneos, o se pretende que esté en las 3 regiones. Todavía no tenemos ese dato claro, pero decirles que va a estar en Texcoco, en Toluca y va a estar en Naucalpan. Vamos a estar muy al pendiente de la información, principalmente los que somos del Estado de México, para participar en cada una de los arranques de campaña. Seguramente, como hemos estado participando en la organización de regiones y municipios, pues también se pretende hacer actividades en los 125 municipios. Así que hay que seguir participando, es el momento, y vamos a continuar este tipo de trabajos hasta que lleguemos al triunfo. Comentarles que, como ya saben ustedes, tenemos cierta responsabilidad como Movimiento Nacional por la Esperanza en la zona de las Pirámides, y para eso pues estamos pensando hacer una reunión próxima
para organizarnos, para que todo el movimiento en todo el país pueda ser partícipe de ese momento histórico en el Estado de México, porque sabemos de la capacidad, de la calidad de liderazgos que formamos este movimiento y que sabemos que por convicción deseamos ser parte de ese momento histórico. Así que muchas gracias y estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, compañera Celina, por esta información. Y entonces recuerden, compañeros y compañeras del Estado de México, el 3 de abril inicia la batalla de las batallas en el Estado de México. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Felipe Fernández del municipio de Coacalco. Gracias, muy buenas noches, compañeras y compañeros de este movimiento nacional. Con el permiso del profe y de mi dirigente estatal, un saludo a todos quienes nos ven por las diferentes redes sociales y un abrazo desde Coacalco. Comentarle, profe, que tengo el gusto de hacerle llegar un saludo muy afectuoso de parte de una compañera y gran amiga, pero sobre todo compañera de Movimiento Nacional por la Esperanza, orgullosamente coacalquense, la licenciada Blanca Estela Falcón, que es la directora de vínculo de vínculo con las ONGs en derecho de la defensa de los derechos humanos, en defensa de los derechos humanos y vinculada a la CNDH. Me pide de favor que le haga llegar este hermoso ejemplar del derecho constitucional mexicano, que es de mucha utilidad, seguramente le va a encantar, que no dudamos que ya también lo conozca, ¿verdad?, dentro de toda la capacidad y conocimiento político que tiene usted. Le hago entrega y es un bello ejemplar, esperemos lo disfrute. De igual manera, comentarles que, como bien lo dice nuestra dirigente estatal, el fin de semana, el día domingo, tuvimos un evento en nuestro municipio, el cual tuvo a bien en la cabecera, prácticamente en la cabecera municipal de Coacalco de Berriozábal, y fue un éxito ese evento. Es un evento donde estamos asegurando el compromiso de Movimiento Nacional con la Esperanza para el triunfo que se avecina de la maestra, ya sabemos de quién. Asimismo, ese compromiso lo extendemos para las elecciones que se avecinan para el 24, que ya las conocemos, primordialmente la presidencia de la República, diputaciones locales, federales, senaduría, alcaldías y por supuesto Coacalco no es la excepción. Sabemos que en Coacalco se sufrió una derrota en las elecciones pasadas, pero que hoy, con el respaldo, el gran respaldo de nuestro dirigente nacional y de nuestra dirigente estatal, ese municipio lo vamos a recuperar. Muchas gracias, un saludo y un abrazo desde Coacalco de Berriozábal. Muchas gracias, compañero Felipe. Ahora le cedemos el micrófono al doctor José Antonio Foronda, nacido en Perú pero crecido en la Ciudad de México, y nos va a hablar del tema de lo que ocurre en ese país. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, un agradecimiento, señor presidente de este movimiento, distinguidos compañeros del Presidium, señores y señoras, un agradecimiento por esta cordial invitación a través de mi colega y compañera la maestra Génova Peralta. Como bien dijo el compañero, yo soy de origen peruano, pero formado aquí en México. Aquí hice toda mi carrera universitaria y vivo hace más de 50 años, como quien dice, ya soy mexicano por adopción. Y mi profesión soy abogado y profesor universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México hace muchos años. Y en esta dinámica del ejercicio profesional, en el año 2010, un grupo de abogados, de activistas, de organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Foro Social Mundial sobre Migración y Desarrollo que se hizo en la ciudad de Quito, Ecuador, tuvimos la iniciativa de formar un tribunal ético y de conciencia de la movilidad humana. ¿Por qué ético y de conciencia? Siguiendo el ejemplo de los tribunales de conciencia del filósofo británico Bertrand Russell y sus acompañantes, entre otros distinguidos, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Dicho sea de paso, el general Lázaro Cárdenas fue juez de conciencia de ese tribunal,
que medularmente, después de la Segunda Guerra Mundial y del proceso de Nuremberg a los nazis, y siguiendo los principios de este tribunal, este naciente tribunal juzgó desde el punto de vista de la visión de la ciudadanía, del pueblo, es decir, no es un tribunal formal, jurídicamente vinculante, sino es un tribunal formado por personas de alta autoridad moral, de diferentes profesiones, activistas. Las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, Argentina, que son conocidos, también fueron parte o fueron miembros de los jueces de conciencia de este tribunal, y juzgaron los excesos de las dictaduras militares de América del Sur, del cono sur medularmente, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, y también de los excesos en la guerra de Vietnam de los Estados Unidos de Norteamérica. El secretario de ese tribunal era un señor de nombre Helio Basso, que cuando muere Bertrand Russell, forman un tribunal permanente de los pueblos, cuya sede a la fecha existe en Roma, Italia, y que fue un tribunal que, por cierto, nos visitó del año 2011 al 2013 aquí a México, invitados por la Facultad de Economía de la UNAM y otras organizaciones, y que estructuraron un expediente llamado Expediente México, que es un documento de trabajo para cualquier organización, para cualquier iniciativa como la de ustedes, de un movimiento nacional por la esperanza, qué bonito nombre, en el cual los principales problemas en la época del gobierno del presidente Calderón se analizaron con una visión desde un derecho alternativo, de una visión plurisistémica, no solamente la jurídica, repito. Inspirados en ello formamos ese tribunal. ¿Y por qué de la movilidad humana? Porque medularmente tiene como ejes centrales de su trabajo la migración, el refugio y el desplazamiento forzoso o forzado de los pueblos, tanto internamente como internacionalmente. Es decir, aquí quiero enfatizar que es una visión integral del tema de la movilidad humana. Y en el devenir ya del 2010 a la fecha, que hemos tenido varias audiencias públicas en México, en Estados Unidos, en algunos países de América del Sur virtualmente, como en mi país de origen, entre otros, y frente a las atrocidades que este conocimiento de todos ustedes por la prensa y por los medios informativos que se está viviendo actualmente en mi país desde diciembre del año pasado, y dado que interactuamos con otras organizaciones, ¿no?, como la CEJAL de Colombia, el Centro de Estudios Sociológicos de aquí de México, y el Instituto Natura de Perú. Contactamos con la compañera que es una experta en temas de derechos humanos, Génova, y algunos otros actores. Nos dimos a la tarea de organizar una misión de observación de derechos humanos para visibilizar que son los objetivos medulares de los tribunales éticos y de conciencia. Ya decía que no son jurídicamente vinculantes, pero sus recomendaciones tienen un alto peso ético, moral, y es visibilizar, documentar, informarnos, sistematizar esta información, entrevistarnos con todos los actores, no solamente con las víctimas y sus familiares, sino también con el Estado, con las organizaciones, en este caso existentes en Perú, con los poderes legislativo, judicial, y a Génova con más especificidad les explicará esta parte más técnicas. Yo quiero explicar por qué el tribunal y por qué esta misión de manera muy genérica. Sé que tengo poco tiempo y voy a tratar de respetarlo. Y nos dimos a la tarea de hacer la planeación estratégica de este trabajo y finalmente poder conseguir un financiamiento de una institución que se llama Global Exchange de Estados Unidos, toda vez que uno de los participantes, el compañero Camilo Pérez Bustillo, de origen colombiano, pero nacido en Estados Unidos con doble nacionalidad, fue el contacto a través de la barra de abogados del pueblo, que también existe en Estados Unidos, y de la IAPL, que es la International People Lawyer, o sea, abogados del pueblo, conseguirnos el financiamiento para los gastos básicos. Debo enfatizar que los tribunales éticos y de conciencia pretenden ser no un tribunal formal, un edificio o una instancia formal, sino ser una tribuna, pero más que una tribuna, una voz, un micrófono abierto al mundo para darle voz a quien generalmente no se les escucha, que son las víctimas. Porque la parte de la justicia en casi todos nuestros países de la región de América Latina y de otras latitudes
no son la excepción, pues se ha traducido ya en un aspecto meramente muchas veces técnico al servicio de las clases hegemónicas, o que tiene hermosas normas de derechos difusos, pero que no tienen los instrumentos, los mecanismos procedimentales para hacerlo realidad. Entonces, frente a esa situación surgen este tipo de tribunales para visibilizar, para a través de un proceso participativo construir los casos con las víctimas, a través, repito, de los jueces de conciencia, de los fiscales de conciencia que van estructurando la acusación pertinente, a través de los peritos sociales que tenemos en estos tribunales y sobre todo interactuar pues con los actores sociales en estos temas. Y cuando tenemos una coordinación jurídica, en este caso yo soy el titular de esa coordinación, y cuando encontramos elementos de estos casos que construimos con las propias víctimas, repito, para judicializarlos, sea en la vía local o en la vía internacional, lo hacemos. Y tenemos varios casos emblemáticos, como por ejemplo el de los compañeros esbraceros, como por ejemplo el de la cooperativa Tradoc, antes era el sindicato de Euskadi, la empresa llantera más grande de América Latina, donde se violaron derechos laborales, y de Casino de la Selva por la devastación al patrimonio cultural y ambiental de Morelos y del país y bueno, y de la región. Estos casos están judicializados a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con esta expertise y habiendo encontrado los aliados estratégicos correctos, nos dirigimos del día 8 al día 15, estuvimos en diferentes partes del Perú, inicialmente en Lima y luego en 4 o 5 ciudades más, Arequipa, Andahuaylas, Juliaca, Puno, Cusco, y realmente fue un trabajo titánico. Y digo esto porque tuvimos como antecedentes antes de la llegada nuestra como misión hecha desde la iniciativa de ciudadanos, porque hubieron la visita previa de otro tipo de instituciones más formales, por llamarlo de una manera, como la Amnistía Internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, la misión argentina, que ya tienen un largo trabajo en esto, porque han estado en otros países en situaciones similares, y nosotros. Y digo titánica porque generalmente estas misiones son de 3 semanas a un mes, nosotros prácticamente lo hicimos en 8 días, tuvimos 51 entrevistas, que aquí la compañera lideró ese trabajo con los demás compañeros, y concluimos con un informe final que presentamos en una conferencia de prensa en Lima y que la estamos difundiendo a nivel internacional, estando pendiente el compromiso del informe final. Con esto termino. ¿Cuál es la finalidad de este tribunal, aparte de los aspectos que señalé de visibilización y acceso a otros mecanismos de justicia? Es hacer ver que se vive un momento muy difícil realmente en la región. El caso de Perú no es un caso aislado, ya han habido antecedentes en Bolivia recientemente, en Ecuador, en Colombia mismo, en Chile mismo, a pesar de que triunfó, a pesar de que hubo un proceso electoral donde triunfó Boric. Lo mismo pasó en Perú, ganó Castillo, pero ese aspecto de legitimidad y de legalidad no fue respetado y fue violentado bajo un procedimiento de vacancia de la propia Constitución peruana, lo prevé, hecho de mala manera y en la cual se pretende sustentar este gobierno espurio argumentando la legalidad. ¿Qué quiero establecer con esto? Esa dicotomía que existe muchas veces en el terreno de los hechos entre la legalidad y la legitimidad. Y el énfasis para nosotros en el trabajo está en el tema de la legitimidad, sin desconocer la necesidad de la legalidad. Pero la legitimidad tiene que ver más con el pueblo, la legitimidad tiene que ver más con la soberanía. Y de acuerdo a los marcos constitucionales de casi toda América Latina, la soberanía radica todo el tiempo en el pueblo, quien puede en cualquier momento cambiar inclusive sus formas de gobierno. Bueno, pues en esa lucha estamos, lamentablemente, y la compañera no me dejará mentir, hay una dictadura que viene desde el Congreso, dada una característica muy especial de la Constitución peruana, que tiene mezcla de México, de régimen presidencialista con parlamentario, de los militares, que siempre son el fiel de la balanza, lamentablemente, en los países de América del Sur, y todo el oligopolio nacional que obedece evidentemente a intereses internacionales, dado las riquezas naturales que como México tiene mi país de origen, y todas estas nuevas formas de cooptar los gobiernos democráticos como es el OFAR y muchas otras formas de intervenir. Me encantaría seguir, pero sé que el tiempo es limitado y habrá otra oportunidad de poder conversar con ustedes y no quiero perder la oportunidad, y ahora sí con eso termino,
de agradecer a nombre de mi pueblo, a nombre de mi gente, toda la solidaridad del hermano pueblo mexicano, no de ahora, de siempre, en esa alta ejecutoria moral, ética, internacional que tiene del derecho al asilo, y estamos muy agradecidos por la solidaridad de ustedes, del señor presidente que lo representa, y bueno, pues un abrazo fraterno desde mi tierra peruana. Muchas gracias, doctor José Antonio Foronda. Y qué Muy bueno saber que brevemente, existe. porque ya fue bastante extenso José Antonio, lo cual me da mucho gusto porque me deja con poco que decir. No les voy a resumir el informe porque es un informe preliminar. El definitivo estamos trabajándolo en este momento. Lo pueden consultar quien tenga interés en la página de Claxo, que ya nos ha subido el informe porque también fue uno de nuestros aliados para este trabajo en el Perú, y así como una serie de otros espacios virtuales, mi propio Facebook y muchos otros que se están abriendo, que nos están invitando no solamente a dar la experiencia de lo que ocurrió en Perú, sino también a explicar parte del informe, y nos están invitando ya a otras misiones como la del Salvador, ya quieren que vayamos a Colombia. Es decir, va a venir una serie de trabajo, esperemos estar a la expectativa y atender toda la demanda que exista, pero particularmente ahorita tendremos que tener el enfoque en Perú, porque ese es un compromiso que hicimos con las víctimas y que nos han dado. Muchas gracias por la solidaridad expresada por nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, evidentemente al Movimiento Nacional por la Esperanza, porque ellos han identificado a partir de lo que hemos platicado cómo es que nosotros construimos el buen vivir desde la base, y no podemos tener un buen vivir a partir de contextos y vivir en una situación de violencia permanente, ya sea por un aparato organizado de poder o no. Entonces yo nada más eso les diría, y pues agradecerles habernos escuchado, y ya saben a dónde consultar los informes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Génova Verónica Peralta. Pero yo creo que sí estaría bien que en la siguiente reunión nos pudieras explicar cómo este tema de la investigación que hicieron. Se integró con nosotros y le cedemos el micrófono a nuestra compañera líder juvenil, Maite Camacho. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras, al honorable presidium, a nuestro líder, el profesor René. Un placer estar aquí con ustedes y pues bueno, dando continuidad a la invitación de la semana pasada, recordándoles que el 15 de abril vamos a celebrar y a llevar a cabo el Urban Fest, este evento cultural que busca empoderar a la juventud, aquella juventud que le gusta el teatro, la danza, la música, pero también que desea emprender o que está emprendiendo. Este 15 de abril vamos a tener cita en Centro Histórico, en la Plaza Tolsa, que está ubicada en la calle de Tacuba, en el Centro Histórico, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Los jóvenes estamos muy entusiasmados con este evento y reiteramos el agradecimiento tanto al profesor René como a la maestra Dolores por apoyarnos en nuestras propuestas juveniles, y nos estamos sumando a muchos grupos musicales. Realmente vamos muy avanzados en el tema. Le agradezco a los jóvenes que están participando, a la coordinación de danza, al compañero Nabil Jiménez, que está aquí presente y que está trabajando arduamente para conseguir a estos grupos. Ya tenemos más de 17 grupos de danza que van a participar, más los de teatro, más los de música, y pues muy contentos. También le quiero agradecer en este espacio a los jóvenes que se están involucrando en la organización. Está aquí el compañero Ray de Azcapotzalco, un aplauso, la compañera Saraí de Cuauhtémoc, Michelle de Coyoacán, a las compañeras de Iztapalapa, Miranda y Cintia también, que están aquí presentes, e invitarlos a que sumen a sus jóvenes a este evento y a las demás actividades que se están generando en el equipo de Juventudes MNE. Las puertas están abiertas para los que se quieran sumar a la organización o bien en la participación. También para los que quieran emprender, pues contactarse con nosotros para que podamos platicar y darles un espacio para que puedan impulsar sus negocios. Y bueno, concluyendo esta parte, la invitación al Urban Fest, 15 de abril, quiero cerrar mi participación invitándoles a todas
y todos a que podamos inscribirnos para hacer copacos. Se amplió el plazo hasta este 30 de marzo a la Comisión de Participación Comunitaria, que es el órgano de representación ciudadana, donde hay 9 personas que representan a nuestras colonias. En la actualidad yo soy copaco y es una experiencia muy bonita porque representas los intereses vecinales, tienes vinculación con las autoridades para supervisar servicios, obras, etcétera, y pues prácticamente eres la voz de representación de tus vecinas y de tus vecinos. Entonces se amplió hasta el 30 de marzo, lo podemos hacer muy fácil, muy fácil a través de internet en el portal del ISM, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, o presencial en las oficinas de su distrito electoral. Ya tenemos una lista de jóvenes del equipo de juventudes que ya se registraron y que se están registrando y les estamos apoyando para que haya representación juvenil en las copacos y pues que participemos en este tipo de procesos y mecanismos de participación ciudadana. Quien tenga dudas o quiera apoyo, pues con mucho gusto los podemos apoyar. Gracias, profesor, por el espacio y buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Maite Camacho, por esta información. Y ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches a todos y a todas. Pues quiero decirles que no solo en América Latina hay muchas revueltas sociales y muchos cambios políticos interesantes. También en Europa, en el otro lado del charco, como diríamos popularmente, pues están sucediendo muchas cosas importantes. Hay una huelga por la reforma de pensiones que se propuso en Francia, hay una huelga por la reforma judicial que se propuso en Israel, hay una huelga por parte de los transportistas por el alza del precio en Alemania. Hay una huelga sanitaria contra la inflación o el manejo de la inflación en Reino Unido y también hay una huelga de transporte, educación y salud en Italia. Aunque me gustaría platicarles de cada una de estas huelgas, porque cada una tiene su particularidad y también sus efectos, pues no me voy a tomar tanto tiempo el día de hoy en mi participación, pero sí quiero compartirles de quizá 2 que para mí me parecieron muy relevantes y que creo que hay mucho para analizar en estas huelgas. Primero quiero tocar la de Israel, porque como ustedes saben, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues anunció que iba a retrasar esa polémica reforma judicial debido a las masivas protestas que había en aquel país. En un mensaje a través de la televisión en cadena nacional, Netanyahu expresó pues que iba a buscar evitar una guerra civil, la cual se estaba hablando ya en el contexto de las manifestaciones, y propuso así un diálogo para llegar a un consenso amplio sobre la legislación. Aquí en realidad es que el primer ministro se vio ya muy presionado por la presencia de la sociedad civil en las calles, pero también de que algunos policías y militares estaban ya participando en estas manifestaciones. Entonces, aunque el primer ministro de ese país ha afirmado que sigue comprometido con su plan, pues también hay que decirlo, su tono ya es mucho más conciliador y ha destacado de alguna manera pues la importancia del diálogo en la búsqueda de la solución para esta reforma judicial. Ahora, ¿por qué esta reforma judicial propuesta por Netanyahu provocó las mayores protestas de la historia en ese país? Van 5 puntos muy breves. Uno, pues que se quería modificar el sistema de elección de jueces en Israel. Actualmente los jueces en Israel son elegidos por un comité responsable, es decir, el primer ministro recomienda quiénes van a ser jueces y este comité decide si pasan o no esos jueces. Este comité está integrado por miembros, jueces ya actuales, por miembros del Colegio de Abogados, por miembros del Parlamento de Israel y también por miembros del gobierno. ¿Qué es lo que proponía esta reforma? Pues que ese comité, que actualmente está integrado por 9,
se ampliara a 11 miembros del comité y cambiar totalmente su composición. ¿Cómo quería el primer ministro componerlo? Pues que fueran 3 ministros, de los 3 actuales ministros conformaran ese comité, 3 legisladores de su coalición, es decir, que son parte de su partido y de su gobierno, y además 3 jueces independientes y 2 legisladores de la oposición. Con esta nueva composición, pues lo que pasaría es que el gobierno tendría una mayoría de 6 miembros sobre los 11 en el comité encargado de seleccionar a los nuevos jueces. 2. Pues proponía que la reforma cambiara la forma en la que la Corte Suprema puede revisar las nuevas leyes que se proponen, incluyendo aquellas leyes que tienen rango constitucional. Actualmente, la Corte Suprema de ese país puede invalidar una ley con mayoría simple de jueces, pero con la reforma pues se exigiría que ese cambio o esa eliminación de la ley se diera solamente si el 80% de los jueces lo aprueban. Pues déjenles digo que este punto es uno de los puntos que sí apoyaban aquellos críticos de esta reforma, porque decían, sí es cierto, actualmente la Corte Suprema puede muy fácilmente eliminar o invalidar una ley y no puede ser tan sencillo que pues decidan en qué momento esta ley o cuál ley no funciona. Entonces dijeron, estamos de acuerdo, pero no que se suba el porcentaje para invalidar leyes, pero no estamos de acuerdo en cómo lo están o cómo están determinando el proceso. 3, la ley también sugería que el Parlamento tuviera el poder, el Parlamento, es decir, el poder legislativo, tuviera el poder de anular las decisiones que la Corte Suprema pues validara, que tratara de modificar o revertir alguna ley. Y pues ahí varios especialistas dijeron, pues aguas, porque entonces estás permitiendo que el poder legislativo se sobreponga al poder judicial y eso no suele ser en ningún sentido conveniente. 4, pues esta ley o esta propuesta de reforma implicaba también que los asesores legales que son contratados en los ministerios de Israel pues ya no pudieran ser expertos independientes que solo tenían que ser supervisados por el Ministerio de Justicia de ese país. Ahora se proponía que fueran abogados elegidos o propuestos por el presidente o que fueran personas con una trayectoria política. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que bueno, también dicen muchos críticos de esta reforma que se iban a politizar los controles judiciales en el país, ¿no? Porque los asesores pues ya ahora iban a llegar por recomendación o por esta trayectoria política que obviamente tenía que ser consecuente con quien estuviera en el poder. 5, esta reforma pues también buscaba limitar el poder de los tribunales para que pudieran revisar decisiones gubernamentales. Actualmente en Israel los tribunales pueden revisar cualquier decisión gubernamental si consideran que es irrazonable. Es decir, hay un concepto de razonabilidad que se puede usar, pues así que a lo que uno cree que es razonable o no y decidir si la decisión gubernamental desde mi juicio es razonable o no. Entonces, esto se trató de eliminar en la ley porque, por ejemplo, en enero de este año, la Corte Suprema deshizo el nombramiento de un líder que había sido encargado del Ministerio de Interior y de Sanidad y pues ellos dijeron no, porque él fue condenado en algún momento por fraude fiscal, entonces nosotros decimos que eso es irracional y no va. Entonces eso también se intentaba modificar y también es uno de los puntos que pues está siendo evaluado por ambas partes. Para concluir con este tema, pues ciertamente Israel está atravesando por esta propuesta una crisis política y social importante.
La reforma judicial ha sido ya un punto de conflicto que se ha vuelto muy significativo y el gobierno de alguna manera está pues lidiando con esta oposición popular a esta política y a otras políticas que ha implementado. El futuro político de esta reforma aún es incierto, pero en general la iniciativa del diálogo que ya está ejecutándose, creo, es un paso positivo en el sentido de que pues si se lleva correctamente el diálogo y se plasma realmente lo acordado, realmente de una manera neutra, pues bueno, esto puede mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial en ese país, haciéndolo un sistema independiente y que no recae a favor de ninguna de las partes. Entonces habrá que estar, como la mayoría de los temas, pues al pendiente en estos próximos meses para ver cómo mejora la situación. No esperemos mejore. Y en otro tema y otro que quería retomar son las huelgas en Francia. En Francia hasta el día de hoy hay muchas personas protestando y haciendo huelgas porque pues, no están de acuerdo, como lo mencioné al inicio, con la nueva ley de pensiones que propone el gobierno de Emmanuel Macron. El jueves pasado, desde el jueves pasado, alrededor de 1 millón de personas salieron a las calles en todo ese país para protestar. Y ciertamente en algunos países, en algunas ciudades de ese país hubo enfrentamientos violentos con la policía, es decir, hubo una represión a estos actos, por cierto, de los cuales los medios de comunicación tradicionales no han retomado y no han criticado tanto como si hubieran sucedido en un país de América Latina, ¿no?, gobernado por la izquierda, porque pues no es el mismo juicio. Entonces, bueno, además, pues la importancia de estas huelgas es que se han unido varios sectores. Tenemos desde el sector transportista al sector de la basura y últimamente se unieron los estudiantes, algo que también, digamos, da otro tipo de aliento a estas manifestaciones. ¿Qué implica brevemente esta nueva reforma? A grandes rasgos, esta reforma lo que busca es elevar gradualmente la edad de jubilación de los franceses y aumentar la cantidad de años que las personas deben trabajar y por ende cotizar para poder obtener una pensión completa. La nueva reforma de pensiones lo que va a hacer es aumentar gradualmente de los 62 años a los 64 años para el año 2030 y la edad para que una persona pueda jubilarse, pero además la ley exigirá que las personas trabajen y coticen durante 43 años para obtener una pensión completa en lugar de los 42 años que actualmente son los que establecen la ley francesa. Algunos empleados, incluso de sectores públicos que digamos tenían privilegios en el tema de jubilación, pues también los perderían, se irían hasta la edad establecida y pues por supuesto esto no ha sido bien recibido por la mayor parte de la población de Francia. Además, déjenles comento que otra de las cosas que generó mucho disgusto es que esta ley se aprobó sin que la Asamblea Nacional haya dado su aprobación de que esa ley pasara. Y esto puede pasar, o sea, ¿cómo podemos aprobar una ley sin que la Asamblea Nacional la apruebe? Pues sí, en Francia, la Constitución francesa tiene un artículo que es el 49.3, que es un mecanismo que literal lo que hace es permitir que el Poder Ejecutivo implemente una reforma sin la necesidad de que tenga la mayoría parlamentaria. Y este mecanismo, este artículo, ha sido utilizado por el gobierno actual más de 11 veces, haciéndolo el segundo gobierno en toda la historia de Francia desde 1958 que ha usado o ha hecho uso de este mecanismo. Por eso han oído por ahí que Emmanuel Macron encabeza una monarquía presidencial, porque ha hecho tanto uso de este mecanismo que bueno, parece ya
no necesitar de la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Por qué Macron dice que está implementando esta ley? Porque también hay que escuchar por qué él dice que es importante. Pues el presidente de Francia considera que esta es una medida necesaria para asegurar el futuro del sistema de pensiones de Francia, porque según el presidente, pues se está colapsando el sistema de pensiones y él quiere garantizar que las generaciones más jóvenes no asuman la carga financiera de mantener a las personas mayores que se van a jubilar. Sin embargo, pues los opositores dicen, pues qué buena onda, o sea, no quieres que los jóvenes nos mantengan, pero tampoco piensas en los jóvenes, porque ellos van a tener que trabajar más años para poder cotizar, van a trabajar más tiempo en trabajos más pesados y además van a recibir pensiones mucho más bajas. Entonces, pues ahí está el debate. La verdad es que hay que buscar o analizar si hay otras maneras justo de enfrentar este colapso del sistema de pensiones que está argumentando Macron, que yo creo y he leído que sí las hay, ya se las compartiré. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero el gobierno francés, que ha intentado desde hace mucho tiempo reformar ya este sistema de pensiones, pues difícilmente ahora que ya ha avanzado va a retroceder en su decisión. Sin embargo, pues también los sindicatos y otros grupos de interés que están criticando esta reforma, pues también no creo que den tan fácilmente paso atrás. Seguramente pues van a seguir protestando y haciendo huelgas por esta decisión. Y pues este tema tan controversial en Francia pues va a seguir siendo al final objeto de intensas tensiones entre el sector de los trabajadores y el gobierno de Francia. Yo creo que si el gobierno no logra encontrar un compromiso con los sindicatos y con otros grupos de interés, pues esta tensión podrá escalar seguramente y llevar a más protestas, a más descontento social en el futuro. Y a diferencia de lo que ocurre en Israel, que no sabemos cómo va a terminar, pero a diferencia de ellos, el diálogo y el compromiso entre el gobierno y los trabajadores, pues no están siendo esenciales en este caso. Y sí tienen que serlo, sí lo que se busca es abordar esta situación y entonces realmente garantizar el bienestar de la sociedad y de los trabajadores franceses. Entonces, pues habrá que darle continuidad a ambos temas. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por estos temas internacionales. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto, como hace muchos años, estar realizando esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, en esta ocasión correspondiente al martes 28 de marzo del año 2023. Agradezco a todas las personas aquí presentes, provenientes de varias entidades de la República, particularmente del estado de Hidalgo, del estado de México, de Tlaxcala, de Veracruz, desde luego de la Ciudad de México y de otros lugares. Gracias a los compañeros del presidio, a Carlos, al compañero de la diversidad, a nuestro compañero de Veracruz, a Celina del estado de México, a Felipe, muchas gracias por el presente, a Itzel, a Geno, al doctor y desde luego a Maite, recomendando apoyar el evento Urban Fest que se va a realizar el próximo 15 de abril en la Plaza Manuel Tolsá de la Ciudad de México a partir de las 11 de la mañana. Estamos comentando los diversos temas que a lo largo de la semana se presentaron. El primero se refiere al señalamiento que el presidente de México hizo acerca del informe sobre derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificándolo el presidente de pura
politiquería. El informe mencionó preocupaciones sobre el trato a migrantes, la impunidad en casos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos y la falta de protección para mujeres y niños. López Obrador dijo que México está haciendo esfuerzos para proteger los derechos humanos y que el informe está sesgado y lleno de imprecisiones. Y seguramente esto va a ser parte de lo que se comente durante esta semana por la tragedia que se presentó en Ciudad Juárez, en donde desafortunadamente fallecieron 39 migrantes que estaban detenidos ahí en la estación migratoria. Habrá que estar atentos a los señalamientos del gobierno y explicar con detalle de qué se trata. Con respecto a la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong, senador, quien era coordinador de los diputados del PRI en ese órgano legislativo, el presidente de la República hizo un llamado a la prensa y a los partidos políticos para no señalarlo a él por la destitución del exsecretario de Gobernación. Dijo que Osorio Chong fue destituido de su cargo como coordinador de la bancada del PRI en el Senado después de que apoyó una reforma de ley que permitía la revocación del mandato presidencial. López Obrador negó haber tenido alguna participación en esa destitución y dijo que se debe respetar la autonomía de los partidos políticos. El tercer tema a comentar es el apoyo fiscal a inversionistas en el corredor del Istmo de Tehuantepec. El Gobierno de México anunció que se otorgará un apoyo fiscal a los inversionistas que participen en el desarrollo del corredor interoceánico que va del Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, en Veracruz, con el fin de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos en la región. López Obrador dijo que el apoyo fiscal incluirá la exención de impuestos sobre la renta durante un periodo de 10 años y la reducción del impuesto al valor agregado al 8% en la región. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto de infraestructura que busca conectar los puertos del Pacífico y del Golfo de México para fomentar el comercio y la inversión en la región. Es una especie de canal de Panamá, pero seco, porque el tránsito del puerto de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos es más corto que el que transita en Panamá, porque además los barcos podrían descargar en la estación ferroviaria correspondiente y cruzar de un lado a otro, de un océano a otro, sin tener que bajar hasta Centroamérica, y eso puede generar muchísimos ingresos económicos y desarrollo en la región. En otro tema, en el caso del juicio por Odebrecht, un juez federal admitió el amparo presentado, admitió a estudio el amparo presentado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Thalmann, para intentar él, Lozoya, suspender el juicio que hay en su caso por este asunto. Lozoya argumenta que el proceso en su contra viola, según él, sus derechos fundamentales, debido a que se han hecho públicas pruebas que aún no han sido desahogadas durante el juicio. El juez otorgó la suspensión provisional del proceso, pero aclaró que esto no implica la suspensión definitiva y que la investigación y las diligencias continuarán. Cuando se otorga una suspensión provisional, se cita a una audiencia constitucional y una vez que se desahoga esa audiencia, se decide si se otorga o no la suspensión definitiva. Vamos a estar atentos a este caso como otros de carácter judicial. En lo referente al asunto de la empresa estadounidense Cálica, el presidente López Obrador criticó a los republicanos por defender a la empresa estadounidense propiedad de la familia Bush
en su litigio contra una cooperativa pesquera mexicana en el estado de Quintana Roo. El mandatario señaló que los republicanos están ignorando los derechos de los pescadores mexicanos y llamó a los miembros de ese partido a actuar con responsabilidad y justicia en este asunto. La cooperativa pesquera ha estado en una disputa legal con la empresa Cálica durante varios años, alegando que la empresa ha dañado el medio ambiente y perjudicado sus actividades pesqueras en la región. En otro tema importante, el ministro Lainez de la Suprema Corte de Justicia decretó, hasta que no se resuelva en el Pleno de la Corte, toda la reforma a las leyes reglamentarias en materia electoral y del INE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso, a través del ministro Lainez, suspendió indefinidamente esa reforma que, entre otras cosas, reducía el número de consejeros del INE y modificaba su estructura interna. La reforma había sido aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente López Obrador, pero fue impugnada por partidos de oposición y organizaciones civiles que argumentaron que violaba la autonomía del INE y su capacidad para garantizar elecciones libres y justas. La Corte otorgó una suspensión provisional en febrero, pero ahora ha decidido suspenderla indefinidamente mientras se resuelve el caso. Este asunto seguramente antes de Semana Santa tendrá muchas repercusiones, por lo que se está decidiendo. Además de esta suspensión, que hay que caracterizarla adecuadamente, habrá el debate por el nombramiento de los 4 nuevos consejeros del INE. Hay que recordar que el ministro Lainez fue procurador fiscal del gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, es un personaje vinculado a la estructura del antiguo régimen, como varios de los ministros. Hay que señalar que ahora quienes se rasgan las vestiduras defendiendo a la ministra presidente de la Corte, antes la criticaron, se hizo del conocimiento a través de las redes sociales la intervención del entonces senador Ríos Peter, que era del PRD, acerca de la improductividad de la entonces propuesta como ministra Norma Piña, de todos los propuestos, pero ella fue nombrada ministra por un acuerdo parlamentario en el marco del predominio que el PRI tenía en ese entonces en el Senado de la República. Y ahora esto tiene que ver porque ahora se rasgan las vestiduras también, porque algunos de los perfiles de las personas propuestas como consejeros del INE tienen filias o acercamientos o simpatías acerca de la Cuarta Transformación. Hay que señalar que esto no es novedad, salvo la época en que al principio del INE los consejeros electorales fueron independientes y verdaderamente ciudadanos. Después se hicieron negociaciones entre los partidos y la mayoría de ellos pertenecían o eran cercanos a alguno u otro partido, como se hace evidente tan solo al recordar algunos de los nombres de quienes han sido o fueron consejeros electorales. Por ejemplo, Alonso Lujambio, que fue consejero y luego senador por el PAN e integrante del gobierno panista de Felipe Calderón. Gastón Luquen, que también fue consejero y que es originario de Baja California y que también fue candidato del PAN a legislador. Hay que recordar a Olac Fuentes Molinar, chihuahuense, también integrante del PAN, o a Virgilio Andrade,
que fue consejero y que luego fue quien le lavó el asunto de la Casa Blanca a Enrique Peña Nieto, y el propio Santiago Krill, que además de haber sido secretario de Gobernación, hoy es el representante del PAN en la Cámara de Diputados. Así es que esto que ahora sucede, pues es una exageración. Lo que realmente quieren es evitar que la nueva mayoría que hay en el país se represente adecuadamente en el órgano electoral, porque quieren seguir con las prácticas y privilegios que los han caracterizado a los prianistas y perredistas, y que el modelo que en la legislatura anterior se utilizó para nombrar a los consejeros del INE nuevos, pues no funcionó, porque se plegaron la mayoría de ellos a los intereses de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Y hay que decir, por ejemplo, que Ib Espadas, de origen yucateco, pues es filial o filia del PRD, y que ha sido uno de los críticos a el modelo de reforma, y del PRD pues especialmente cercano a los líderes de la nueva izquierda. Así es que ahora que se va a insacular el nombramiento, pues es muy probable que la mayoría no obedezca a los dictados del PRI-PAN-RD, y que por ende se conforme una nueva mayoría al interior del Consejo General del INE. Quizás por eso el secretario ejecutivo, Jacobo, que tanto se opuso, terminó renunciando, porque es muy probable que la nueva presidencia y la nueva mayoría en el INE no obedezca a las directrices del antiguo régimen. Sin embargo, todavía no está resuelto. Hay que ver si se hace insaculación o se llega a un acuerdo parlamentario, porque el diputado priista Moreira hizo algún señalamiento de que no le parecían mal las quintetas propuestas hasta ahora por el comité técnico, y eso abre la posibilidad de que quizás, como en otros temas, como en el asunto de la Guardia Nacional, se logre la mayoría calificada si es que el PRI vota junto con Morena, el Verde y el PT. Esto se tendrá que resolver por los plazos para el cambio en el INE, pues esta semana, antes de Semana Santa, cubriendo los trámites parlamentarios correspondientes, y vamos a tener que estar atentos tanto al debate general y como a lo particular. Y si se conforma una nueva mayoría, pues no va a dejar de resultar paradójico que si se suspende la aplicación de la reforma, entonces la nueva mayoría va a poder ejercer en el Consejo General del INE con la legislación anterior, que le da amplias facultades a la nueva presidenta del INE y al secretario ejecutivo, pero que ahora no serían ni Lorenzo Córdoba ni Jacobo, y que ya no estaría tampoco Ciro Murayama. Entonces puede resultarles a los prianredistas contraproducente haber suspendido la reforma, porque ahora, si se hace la nueva mayoría, pues los nuevos consejeros tendrían esas mismas facultades que ejercían antes Lorenzo Córdoba y compañía. Claro que lo harán de otra manera, pero al final de cuentas esto es parte de lo que el presidente dijo que sería el plan C. El plan C no es solamente el nombramiento de los nuevos consejeros en el INE, sino al final de cuentas que sea la mayoría que se obtenga en las elecciones del 2024. El plan consiste en no permitir que los conservadores lleguen al poder y en no otorgarles ni un solo voto, dijo el presidente, y para lograrlo se apoyará en la militancia y se buscará la unidad del partido. Además, López Obrador hizo un llamado a la no violencia y a la defensa de la democracia.
Y por eso es muy importante que nos apliquemos en las elecciones de este año. Vamos a pedirles a los compañeros del norte del país, particularmente de Baja California Sur, de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, claro está, Durango y Sinaloa, que apoyen a nuestro compañero Armando Guadiana allá en las elecciones del estado de Coahuila. Aunque no hubo unidad y ha habido muchos problemas, aún así se está en la pelea, porque hay un voto en contra del PRI muy alto y todavía es posible que se pueda rescatar ese triunfo. Por eso es importante que no se deje solo al candidato a gobernador de Coahuila y especialmente al Estado de México, que como ya dijo la compañera Celina, pues estamos ayudando y nos han encargado que como movimiento reforcemos el trabajo en la llamada zona de las pirámides. Por eso es que el próximo martes 4 de abril, que vamos a sesionar como todos los martes, estamos pidiéndole a todos los líderes de la zona centro y sur del país que concentremos ese esfuerzo y que anotemos a líderes para, tanto a la promoción como a la defensa del voto mediante una aplicación que ya Celina el próximo martes nos va a explicar. La idea es cubrir bien tanto la promoción como la defensa del voto. Recuerden que el Estado de México es la entidad más grande electoralmente hablando del país. Ahora que el fin de semana estuve en Colima, que no deja de ser un estado importante, pues recordaba que allá solo hay 2 distritos electorales federales. Todo el estado de Colima solo tiene 2 distritos. Y el Estado de México tiene 41 y va para 42 por la cantidad de población que existe ahí. 41, es decir, 20 veces Colima. Y por eso es muy importante que concentremos nuestro esfuerzo. Para el día 4 ya habrá iniciado formalmente la campaña, entonces ya podremos hacer las convocatorias correspondientes. Pero queremos pedirles a todos los compañeros de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y de las diversas entidades cercanas de Querétaro, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz, de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, principalmente, pero pues si quieren venir de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, todos son bienvenidos. Que concentremos nuestro esfuerzo. Necesitamos cubrir más o menos 1000 casillas por nuestra parte. Entonces, los compañeros mexiquenses están haciendo un esfuerzo muy importante, como lo señaló Felipe, a quien le agradezco además el presente que me entregó, ese gran libro, y por eso les queremos pedir que nos apoyen. El próximo martes convoquen y se anoten a través de la aplicación. Se requiere sus datos de su credencial de lector, su nombre, su número de teléfono celular, su correo electrónico. No es necesario que traigan su fe de bautismo, ni su cartilla de vacunación, ni su certificado de la primera vez. Eso no es necesario. Basta con su credencial de lector y sus datos generales y que haya un compromiso serio para participar. Por otra parte, al respecto del INE, el INE documentó desvíos de recursos públicos por parte del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hacia el PRI y planteó una multa de 97 millones de pesos a ese partido por recibir financiamiento ilícito. La investigación del INE reveló que Duarte ordenó transferencias a empresas fantasmas que posteriormente canalizaron el dinero al PRI en Veracruz, y uno de los mecanismos para fondear esas campañas fue a través del FONDEN, del fondo que ya no existe,
para los desastres naturales, que era el mecanismo tradicional que usaban los priistas para robarse el dinero, y que como se hacía sin licitación por las supuestas urgencias, pues inventaban empresas y luego desviaban el dinero. Ya mencioné el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Hay que estar pendientes acerca del tema y todo lo que al respecto se tiene que dar. También ya se sabe que hubo una reunión de nuestro presidente con el abogado del presidente que está preso, el mandatario del Perú, Pedro Castillo, en donde se agradeció que México haya sido el primer país en respaldar la lucha del pueblo peruano mientras está preso. Castillo mencionó que su abogado, Guido Crosaxto, coordinará la estrategia internacional de su defensa y se vinculará con los países que han asumido un compromiso con la causa peruana, sugiriendo que el apoyo se realice a través de su representante legal. López Obrador informó que se reunió con Crosaxto, donde recibió la carta y expresó su solidaridad con el pueblo peruano y la lucha de Castillo. Ya nuestra compañera Itzel hizo un excelente análisis de lo que viene sucediendo tanto en Israel como en Francia. Veremos las repercusiones electorales que tengan estas dos iniciativas, porque es muy probable que esto se refleje en la composición de los nuevos órganos legislativos. Hay que decir que Macron no tiene mayoría en la Cámara y que puede perderla en las próximas elecciones, lo mismo que Netanyahu, y eso depende de quién, porque puede fortalecerse la extrema derecha, aunque también la izquierda que encabeza Mélenchon puede fortalecerse porque ha sido la que encabeza las protestas por esta reforma al sistema de pensiones. Les enviamos como cada semana el cuadro de la encuesta de aprobación presidencial, que se mantiene básicamente en los mismos niveles, no hay mayor variación, así como los temas que nos afectan, nos debilitan, como son los asuntos de Segalmex y ahora de la estación migratoria, los que generan equilibrios, contrapesos y los abonos tácticos. Como ya les mencionaba, estuvimos presentes en una reunión que hicimos en Manzanillo con líderes, coordinadores estatales del MNE en Colima. Nos dio mucho gusto estar ahí con compañeros que tenía tiempo que no veíamos y que hicimos varios acuerdos de trabajo. Ya la compañera Maite informó del evento de los jóvenes, que les invitamos a participar y a comprometerse. Estamos por llevar a cabo, después de Semana Santa, el 15 de abril, allá en Jalisco, en Guadalajara, una conferencia acerca de la filosofía de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano en el Hotel Misión Guadalajara, mejor conocido como Carlton, en el Salón Atemajac, ahí en la capital de Guadalajara. Les pedimos que nos quieran acompañar. Vamos a transmitir vía Zoom este evento para que se pueda acceder a él, y estamos programando ya diversas visitas que les iremos informando oportunamente. Vamos a estar probablemente en Ecatepec, en Veracruz, vamos a reforzar nuestra presencia allá en Yucatán y en otras entidades de la República para seguir fortaleciendo el trabajo de organización de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Quiero agradecer especialmente a la compañera Geno y al compañero doctor por su trabajo en Perú y en solidaridad con el movimiento. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y que viva la Nueva Esperanza por el Buen Vivir. Y para concluir nuestra asamblea semanal nos ponemos de pie para entonar